DC, tenemos un problema. Este mundo de los superhéroes se acabó. Yo no voy a estar rogándole a la gente porque vea películas de superhéroes Terroríficos, DC no tiene identidad. Y no, el villano no es Zack Snyder como muchos creen. Todo empezó con el villano más feo que ha existido en todo DC, Kevin Tsujihara, el director ejecutivo de Warner, que quiso emular el éxito de Marvel, pero de una forma tan apresurada que todos los planes para un universo extendido de DC se vinieron abajo. Y es que desde que se puso en marcha Man of Steel y luego de ver el éxito avasallador de Avengers, Tsujihara le planteó una estrategia a los inversores de Time Warner: crear un universo extendido de DC. Para ello invitó a Christopher Nolan a sentar las bases de un universo en el que Batman de Christian Bale lo liderara. Pero el director de Memento declinó, puesto que su visión artística del murciélago no iba enfocada a enfrentar parademons. Tsujihara puso en marcha su plan con el anuncio de nuevas entregas de Superman y Batman, a cargo del cineasta Zack Snyder, conocido en aquel entonces por rodar películas como 300 y Watchmen. Incluso Nolan accedió a estar involucrado como productor en este plan, que abarcaba estrenar una cadena de películas individuales de Wonder Woman, Aquaman, Flash, Shazam, Cyborg y Green Lantern. Pero tras la golpiza que le dio la crítica a Batman vs Superman, Tsujihara se desesperó y no solamente presionó a Zack Snyder para acelerar este universo extendido, sino que tras la tragedia que le aconteció al director de 300 con su hija, no tuvo reparo alguno en contratar a un nuevo cineasta para su película de la Liga de la Justicia. ¿Adivinen quién? Así es, el mismo cineasta que había dirigido la película a la que Kevin Tsujihara deseaba imitar, Joss Whedon de Avengers. Y aunque te estoy resumiendo un conflicto que duró demasiado y que por supuesto no tiene un solo culpable, sino una serie de factores que llevaron a DC hasta donde está hoy en día, la verdad es que DC es mejor con proyectos individuales que con su DCU. ¿Por qué? Bueno, a continuación te presento 4 argumentos de los cuales me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Te invito a suscribirte al canal porque aquí encontrarás todo lo relacionado con el mundo del cine: tops, críticas, análisis, recomendaciones, historias secretas y mucho más. Y te invito a dejar tu like, no te cuesta nada, es gratis y apoyas al canal. Comencemos. And here we go. Las generaciones van creciendo. Seamos honestos, hace algunos años el cine de superhéroes era lo máximo. No importaba si alguna película de Marvel o DC era mala en su historia. Mucha de la expectación y del placer de disfrutar de alguna historia que involucrara explosiones, peleas épicas y diálogos sin sentido provenía de este subgénero de cine. Sin embargo, las generaciones van creciendo y el cine de superhéroes está a las puertas de enfrentarse a su mayor rival, el abandono de los espectadores. Los últimos estrenos en salas, basados en personajes tanto de Marvel como de DC, han cosechado una taquilla inferior a la esperada. La saturación de producciones y la sensación del público general de que la cúspide de este tipo de proyectos ya se ha alcanzado, se ha traducido en una progresiva caída de la recaudación de estas cintas. A estos factores hay que sumar la proliferación de plataformas de contenido bajo demanda, que no solo compiten de forma indirecta por el tiempo de consumo audiovisual, sino que motivan a muchos a no ver las películas de superhéroes en el cine, sino esperar 3 o 4 meses para poder disfrutarla directamente en su casa. Tenemos que decir que las generaciones que crecieron viendo alguna producción que involucrara a superhéroes ya no se sorprenden con las mismas historias genéricas, las cuales vieron hace algunos años. Un estudio de firma de análisis de datos de audiencias, Movio, reveló que en Estados Unidos las generaciones comprendidas entre los 20 y los 35 años se declaran visitantes activos de las salas de cine,
mientras que la llamada generación Y representaría el 29% del gasto total en taquilla, a pesar de que tienen menos dinero que los adultos. En el mismo estudio también se reveló que ambas generaciones prefieren historias adultas y maduras, lo que está dejando atrás a la generación infantil que creció viendo Marvel. En otras palabras, lo que en el pasado se intentaba emular la fórmula Marvel, en la que se mezclaban chistes con poca originalidad, personajes planos y sin profundidad, así como historias poco relevantes, ahora ya no funciona del todo. De acuerdo con el cofundador y CEO de Movio, William Palmer, el cine de superhéroes podría estar entrando en una nueva fase, una nueva fórmula que Hollywood practica desde hace algún tiempo, la explotación de la nostalgia. En este caso, sería explotar la nostalgia de aquellas generaciones que crecieron con sus primeras películas, como introduciendo viejos personajes, enfatizando los cameos, promoviendo las filtraciones y dejando en último lugar las buenas historias. Tratar de mejor forma al guión y entregar historias pulcras que vayan más allá del mero entretenimiento hará que DC salga del hoyo en el que se encuentra. Lo cierto es que no podemos generalizar ni ser radicales, pero de lo que no hay duda es que DC se encuentra en un punto clave en el que podría decantarse por entregar historias maduras y complejas, que no busquen explotar la nostalgia de sus espectadores. Como dije al principio, DC actualmente no tiene una identidad concreta. Si realizamos un análisis rápido, podemos comprender que aunque desarrolló algunos productos independientes de buena calidad, en general Warner se esforzó por copiar la fórmula de su competencia. Si DC se enfoca en el grueso de los espectadores, generaciones que están a la búsqueda de nuevas historias, podría tener éxito al igual que su universo animado, por lo que este momento es clave para despegarse y hacer la diferencia. Y es que el cine de superhéroes llegó a su saturación. Este punto va muy de la mano con el anterior. Bueno, en realidad todos están conectados, pero lo cierto es que las últimas producciones de DC han sido la gota que colmó el vaso. El cine de superhéroes en general llegó a su saturación, y es que ya sea por la calidad o por la cantidad de esos filmes, el público siente cada vez más rechazo por el género. Estrenar una película de superhéroes hoy en día ya no garantiza el éxito. Y si no, pregúntenle a Ant-Man and the Wasp, The Flash, Black Adam o Shazam 2. Lo evidente es que el público está algo cansado del género, y en parte esto se debe a la increíble masificación de productos con los que Marvel ha saturado el mercado, invadiendo las salas y bombardeando incluso el streaming y sus series obligatorias para poder continuar el hilo del UCM. Es decir, mientras en el pasado veíamos blockbusters, ahora vemos continuos blockbusters que ya no lo son en sí mismos, ya no rompen nada, porque el mercado ya está saturado. De acuerdo con un estudio de Vandal, más de un tercio de los fans de Marvel se sienten completamente fatigados por el flujo constante de contenido en forma de películas y de series. Esto incluso llegó a provocar que Kevin Feige, máximo responsable de Marvel Studios, tomase nuevas medidas con respecto a la publicación de series y películas. Queremos que los proyectos de Marvel se destaquen de forma especial. La gente lo verá a medida que avancemos en las fases 5 y 6. El ritmo en el que estamos presentando las series también cambiará para que cada una pueda tener la oportunidad de brillar. Y ni con esas, el público ha respondido mejor, porque en realidad el problema por el que atraviesa actualmente el género de superhéroes no se debe tanto a la cantidad, sino a la calidad. Por ejemplo, Quantum Mania se convirtió en uno de los mayores traspiés de Marvel, con una caída de taquilla del 70% después de su estreno. Y es que las malas críticas y las quejas del CGI hundieron al proyecto, ya que su despegue inicial no fue nada mal, con $357 millones. Las películas que abren en taquilla con más de $100 millones, por lo general, tienden a descender. Ahora bien, comparemos Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que sí tuvo una buena acogida con $500 millones en su estreno. Puede que sea porque se trata de la despedida de un elenco de personajes que ha pasado por eventos cinematográficos de alto calibre, como Vengadores Endgame, o puede que sea porque James Gunn apadrinaba este proyecto,
Pero sea como fuere, el filme funcionó tan bien, recaudando un total de 820 millones de dólares. Y es que la trilogía de Guardianes de la Galaxia tiene una calidad que la precede, y su elenco de artistas siempre ha encantado al público, pero ninguno de los proyectos anteriores cumple con estas condiciones, porque Ant-Man siempre ha sido considerado un personaje menor. Black Adam llevaba demasiado tiempo intentando salir adelante y llegó en el peor momento, y Shazam 2 estaba ya enterrada incluso antes de estrenarse. Por eso es que aquí es donde entra la importancia del llamado boca a boca. Y aquí es donde entra uno de mis argumentos favoritos: explorar nuevos territorios, avanzar en contracultura, desafiar a los cánones establecidos. No estoy diciendo que esto sea una garantía de éxito, pero sí de originalidad. Por ejemplo, para la historia del cómic, en los años 80 del siglo XX, la tendencia hacia el realismo de presentación, así como la crítica y la reflexión de las figuras del héroe y villano, vino a romper con el canon establecido. Principalmente este movimiento fue liderado por Alan Moore. Moore convirtió a los cómics no solo en un vehículo de crítica social y política, sino también en su propia crítica al género de los superhéroes, y en cierta manera a la propia industria y a sus postulados. Moore dejó de lado la línea ya trazada y exploró nuevos territorios que afianzaron el éxito y atrajeron nuevos públicos al cómic. Obras como Watchmen se revelan en una ácida y oscura sátira de los cómics, en tanto V de Venganza se consagra como un duro ataque contra las políticas de Margaret Thatcher y el ascenso de la derecha británica. Previamente, Alan había sido responsable de grandes historias de Batman y Superman y de La Cosa del Pantano, y posteriormente de grandes novelas gráficas como From Hell o su contradictorio pero personal Liga de los Hombres Extraordinarios. En este momento, DC no tiene una identidad y aparentemente busca construirla a base de repetir la fórmula de Marvel. Pero basta echar un vistazo a sus películas animadas para percatarnos que su identidad en aquel apartado está afincado en historias originales, guiones pulcros y una exploración narrativa sincera. No hay duda de que el estudio DC ha producido algunas de las películas animadas más memorables e impactantes de todos los tiempos, desde las historias descarnadas del Caballero de la Noche hasta las aventuras más épicas de la Liga de la Justicia, desde el suspenso de Batman de Long Halloween hasta la llena de acción Justice League de Flashpoint Paradox. Estas películas han recibido grandes elogios tanto de los fanáticos como de la crítica, y cada obra maestra se ganó su lugar en esta prestigiosa lista. Al contrario de lo que sucede con el DCU, en el universo animado DC sí hay una identidad. Uno de los hombres claves en este éxito es el artista Bruce Timm, quien se decidió por estilos artísticos de las películas más realistas. Las cintas de esta línea se dirigen a un público más adulto. A menudo contienen un lenguaje profano, violencia más fuerte, escenas sexuales y temas maduros. En otras palabras, aquí DC sí tiene una identidad. Cuando Marvel ha explorado este terreno, nos ha entregado obras de una calidad excelsa, como Logan, la serie Daredevil, Loki y Punisher. Pero lo cierto es que la identidad de DC podría comenzar a estructurarse cuando los libretos vuelvan a sus corrientes del pasado y exploren nuevos territorios realistas. ¿Cómo? Con proyectos que aborden temáticas maduras, pero sobre todo realistas, en las que se deje a un lado el CGI y se le dé más oportunidad a los efectos prácticos. Hay que voltear a ver lo que Christopher Nolan, el cineasta que probablemente hizo la mejor película de superhéroes, dice acerca de los efectos especiales, y es que el excesivo uso de esta tecnología también socava la seriedad de los proyectos, por lo que ir contra cultura a lo que Marvel utiliza ayudaría en gran manera a que DC cree su propia identidad. Finalmente hay que admitirlo. Estamos en una época de sinsentido, donde el TikTok y las redes sociales han promovido la cultura de la inmediatez y por supuesto la viralidad. No hace falta ser un especialista para percatarse que las redes sociales son la adicción moderna. El éxito de TikTok fue tal que fue la aplicación más descargada en todo el mundo en 2020, pese a la pandemia de COVID. Asimismo, en Estados Unidos incluso es más popular que Instagram entre la llamada generación Z. No es raro escuchar que una persona puede pasar literalmente horas viendo TikToks,
Y es que este fenómeno adictivo a la inmediatez y a los disparos de dopamina se ha extendido al consumo de otros medios audiovisuales. Por ejemplo, muchas personas prefieren ver el resumen de un partido de fútbol que el mismo encuentro en vivo. En el cine y la música sucede lo mismo. De acuerdo con datos de HBO Max, de los 2.2 millones que vieron la película de la Liga de la Justicia en su corte de Zack Snyder, solo 800,000 terminaron de verla, es decir, menos de la mitad de los espectadores, un 36%. La era del sinsentido se manifiesta en el rechazo a películas y música que en su tiempo significaron grandes obras de arte. Ya no es sorpresa escuchar a jóvenes decir que Peso Pluma o Bad Bunny son mucho mejores que Freddie Mercury. ¿Por qué? Porque el mercado tiende a priorizar lo que más vende por sobre la calidad. Sin embargo, la calidad no está peleada con el éxito, y que DC se convierta en una resistencia al fenómeno de la viralidad, las filtraciones, los cameos sin sentido, la explotación de la nostalgia, el fanservice, entonces encontrará su identidad. Proyectos como The Dark Knight, Joker, The Batman, Escuadrón Suicida de James Gunn o The Watchmen e incluso Constantine nos muestran que no es necesario estar atado a un universo extendido para triunfar. The Batman, por ejemplo, superó los 750 millones de dólares, convirtiéndose en la tercera producción de Hollywood que lo consiguió desde el inicio de la pandemia, mientras que Spider-Man No Way Home logró recaudar más de 1,000 millones de dólares, pero hay que decirlo, No Way Home será más recordada por la explotación del hype más que por su historia, que cuando bajaron los ánimos por esta película se pudo analizar mejor su trama, la cual estaba escrita como con las patas. En cambio, The Batman no se quedó tan atrás y nos entregó una nueva visión del Caballero de la Noche, la cual fue ampliamente elogiada por Christopher Nolan. Es una jodida obra maestra, nadie puede convencerme de lo contrario. Estoy seguro que para cuando Matt Reeves complete su trilogía, será llamado el estándar de oro de las películas del cómics. ¿Y qué podemos decir de otro proyecto individual de DC como lo fue Joker? Una cinta que despertó el interés de aquellos que no estaban interesados en el mundo de los cómics. La película llegó a desatar toda clase de polémicas. ¿Acaso era una justificación de la violencia? Vemos en Joker una versión más del argumento romántico según el cual el hombre nace bueno y la sociedad lo hace malo. Bueno, la cinta superó los 1,000 millones de dólares, costando apenas 55 millones. ¿Estaba atada a un multiverso? ¿Necesitaba comedia forzada? ¿Necesitaba fanservice? No, aún y más importante, todo eso lo hizo con la tan temida clasificación R, que demuestra que las generaciones no se detienen. Combatir este fenómeno de la viralidad a través de proyectos individuales, maduros y bien escritos, es la oportunidad perfecta para hacer la diferencia. Cuando DC permite que las películas o sus series, como Superman and Lois, cuenten su propia historia, hay una buena construcción que en su conjunto forma la imagen de los estudios. Pero habrá que esperar a los planes de James Gunn para saber cuál es el rumbo que tomará DC. Yo por mi parte te invito a dejar tu like si este video te gustó, a suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte de ningún contenido. Recuerda que yo soy Carlos, pero que tú puedes llamarme Charles.